y la Sunna. Con lo cual, con estas dos fuentes principales hemos de guiarnos para poder conocer bien qué es lo que hay escrito sobre esto, y finalmente, pues, si hay dudas en la interpretación nuestra, tenemos que ir a buscar a gente que realmente sepa de ello para que nos sepan explicar qué significa, y a base de esta explicación igualmente veremos que pues, habrán leyes más genéricas, habrán leyes más concretas, y hadices dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam que serán más genéricos y más, o otros que serán más concretos. No podremos interpretar cada hadith o cada aleya a nuestro interés. Todo esto, pues, hay sabios que nos podrán explicar por qué cada aleya, cada hadith viene en una situación concreta, y a partir de aquí nos ayudará a entenderlo mejor a través de gente que lo haya estudiado realmente y nos lo pueda explicar mejor. Por ello, el tema de hoy se basará un poco en esta casuística, para, digamos, cerrando un poco más el anillo para que no sea tan genérico, para conocer mejor o entender las relaciones entre los musulmanes y los no musulmanes. A partir de aquí, bueno, empezaremos esta charla un poco entre los tres, teniendo en cuenta varios puntos sobre qué dice el libro, qué explica el libro, para poderlo entender un poco mejor, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a todos. Agradezco a los ponentes y al público la asistencia en un día como hoy, y puntuales, mashallah. Y bueno, yo en sí estoy... Es un tema que es de mucha actualidad, desde 2001 e incluso antes. En 2001 hay algo que sí que creo que ha cambiado, que es la visión, digamos, global al mundo musulmán. Ha cambiado, pero digo que es algo que es previo al 2001, porque hay muchos hermanos que seguramente lo saben mejor que yo. La relación entre musulmanes y no musulmanes es muy antigua. Y aquí hay muchos casos que seguramente lo conocen de primera persona y conviven con ello. Y entonces es algo que yo creo que se remonta desde, bueno, no digo desde siempre, pero desde hace muchísimo tiempo. Y es importante que nosotros por lo menos lo tengamos claro, ¿no? Porque es algo que bueno, si tengo un hermano, un vecino, un amigo, pues tengo que tener clara la visión del Islam en esta relación, cómo la tengo que enfocar. Es muy importante, y viva donde viva, es algo que necesito en mi día a día. Y también es algo que nos ayuda a entender un poco bueno, que a veces vemos situaciones que no nos gustan. A veces podemos ver, a veces son miradas, a veces son comentarios, a veces son actos más duros, y a veces nosotros mismos crecemos con con algo dentro que no nos hace encajar del todo en donde vivimos. A lo mejor nosotros mismos hemos nacido en un sitio, crecido en un sitio, y hay algo dentro que no nos hace encajar al 100% en ese sitio donde vivimos. ¿Por qué? La tierra de Allah no tiene una frontera. No hay un país en el que la rahma de Allah no llegue, en el que el Islam no sea válido. Es decir, es algo que es global. Entonces, también nos ayuda, para mí, tener claro esto, nos ayuda un poco a tener una identidad clara de, vale, yo soy musulmán, vivo en ese sitio, tengo esta situación, pero, digamos, ordenar un poco mi sentimiento de identidad, que para mí es muy importante. A veces, cuando en Europa hemos visto que han explotado crisis en algunos países, vemos que de repente dicen, el barrio periférico de esta ciudad han empezado a quemar coches, en el sitio fulano ha empezado a haber altercado. Claro, la gente estaba esperando la llama, porque hay algo que no funcionaba.
hay algo que no iba bien. Por eso ha pasado una cosa que ha hecho que todo explote. Pues habrá que entender por qué no. Y entonces nos hemos basado en este libro para ayudarnos a tratar este tema, la relación entre musulmanes y no musulmanes. Y el autor la divide en varios puntos, en varios postulados, ¿no? Y ayudan bastante a tener una visión clara del Islam. Para mí lo más difícil del Islam es la moderación, es lo más complicado. Pillar el extremo es algo fácil. La moderación y la educación. También depende mucho de tu parte, cómo te comportas con tus vecinos. Cuando digo moderación, en árabe el término es wasatiyya. Y la moderación es, para mí es, cuando hablamos de moderación en Islam, hablamos de no ser muy estrictos en las leyes e intentar entenderlas por la fuerza, porque así no se entienden las leyes, pero tampoco ser muy ligero en ellas. Es decir, Allah es muy bueno y ya está. No. Islam, la moderación, lo difícil de la moderación es eso, escoger de una parte y de otra y aplicarlo y siempre buscar bien para los dos. El ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam en esto, que es el bien siempre. Entonces, bueno, yo voy a comentar algunos puntos y uno de ellos dice: nosotros no te hemos enviado sino misericordia para todo el mundo. Es una ayah del Corán en que Allah se refiere al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se refiere a él como una misericordia para todo el mundo. Y esto para mí es algo que es la base, es la esencia del Islam, nuestro querido Islam. Y esto es algo que no llega solo a las personas, sino que llega también a toda la creación. Llega desde lo que vemos, medio ambiente, llega a los animales, llega a cualquier creación de Dios. Y eso es algo que bueno, es un mensaje universal del Islam. No vamos a entrar en... para mí es la justificación de que no hablamos del Corán, pero el Islam no tiene un idioma. Corán, sí, podemos comentarlo, pero el Islam no tiene un idioma específico, no tiene un tono de piel, no tiene un pasaporte, no tiene... Entonces, pero antes de llegar a eso, es un mensaje para todo el mundo. Y Allah nos avisa, nos dice: el misericordioso tendrá misericordia de los misericordiosos. Y dice: tened misericordia de aquellos que se hallan en la tierra, y os tendrá misericordia que se hallan en el cielo. Nosotros como musulmanes podemos tener cosas que están prohibidas. Por ejemplo, animales que están prohibidos como animal de compañía. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas chicas que tienen perritos. Podemos tener, pero eso es una cosa. Yo en casa no puedo tener este animal, ¿vale? No puedo entender. Y tiene su justificación, a eso no hay que cambiar. Pero, ¿dónde está? ¿Eso me da derecho a pasar la línea de tratar mal a ese animal? En absoluto. O desear mal, en absoluto. No. Y entonces, el musulmán siempre tiene que tener esta idea clara, de que todo lo que hay en la tierra merece misericordia. Que no lo comas, que no te acerques a ello, que no sea para ti, está claro, pero no debes traspasar esa línea. Y ahora vamos a la humanidad, ¿no? Decimos, vale, tenemos una relación con todo el universo, en el que tenemos una responsabilidad, en el que... Vale. Y ahora vamos al ser humano, ¿no? Que es con quien nosotros podemos tratar el día a día y demás. Vale. ¿Qué pasa con el ser humano? Pues básicamente querer el bien para las personas invitándoles al bien. Aquí, ¿qué es el bien? El bien es lo que comenta el hermano Jabir, Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ese es el bien para nosotros, es el ejemplo claro, ¿no?
Entonces nosotros podemos, como musulmanes, ver a todas las personas con esta visión. Es decir, al final, si ponemos el ejemplo de los compañeros del profeta, ninguno nació musulmán. Ninguno de ellos nació en una familia musulmana, podemos decirlo. A lo mejor alguien me corrige, me dice no, pero eran monoteístas, puede ser, no voy a entrar en ese detalle, pero que eran musulmanes como conocemos, ¿no? ¿Y qué pasaba con ellos? Pues que aceptaron el Islam progresivamente. Y en el punto en el que tanto en la vida del profeta como después de la vida del profeta, sallallahu alaihi wasallam, han dejado un ejemplo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que seguirles a estas personas. Es decir, puedes viajar en el mundo y puedes decir, no, este sheikh es más válido, este sheikh no. Bueno, podemos entrar en ese detalle, pero los compañeros del profeta, nadie los debate, ¿no? Nadie puede debatir a Abu Bakr as-Siddiq o Omar ibn al-Khattab, nadie los debate. Y estas personas no nacieron en una familia musulmana. Quiero decir con esto de que toda persona tiene derecho a recibir una oportunidad. Nosotros decimos una, pero no, son oportunidades. Todo el mundo tiene derecho a recibir oportunidades para aceptar el Islam. Todo el mundo. Por eso el musulmán tiene que querer bien a las personas. Porque, de hecho, todos estamos en esa situación, ¿no? Hay un fragmento del Corán en el que Allah nos dice: vosotros, bien que les amáis, pero ellos nos aman. Hace referencia a esto, a que los musulmanes, aunque traten con no musulmanes, la base es que tienen un afecto por ellos. Allah sabe lo que hay en los corazones y ya les avisa, le dice: estos musulmanes, estas personas en concreto nos aman. Pero al principio lo deja bien claro, bien que les amáis. Esa es la visión que tiene que tener el musulmán hacia el no musulmán. No digo de ceder o de callar o de darle la razón, no hablo de eso. Hablo de si hay una oportunidad de transmitirle un mensaje bueno, aunque sea un buen ejemplo, aunque sea transmitirle un buen ejemplo, una buena palabra, o si hay más confianza y se da la situación y uno puede regalarle un libro, decirle vamos a sentarnos a hablar sobre este tema, mejor todavía, ¿no? Pero tener esa idea de que el mensaje que nos ha transmitido Allah a través de todos los mensajeros y el sello de los mensajeros, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es un mensaje para toda la humanidad. Y nosotros, pues bueno, si está en nuestra mano, tenemos que transmitirlo. Un ejemplo de eso es que Allah permite al musulmán el matrimonio con una mujer que sea creyente de la escritura, ¿no? Y no solo dice que nos permite que ese casamiento, sino que Allah el Altísimo dice: y entre sus signos está el haberos creado esposas nacidas entre vosotros, para que os sirvan de quietud, y haber suscitado entre vosotros el afecto y la bondad. Queda patente, pues, que se prohíbe ser cordial únicamente con los no musulmanes que se declaran enemigos de Allah y de su mensajero, ¿no? Es decir, que hablamos no de llevarnos bien con ellos simplemente, con una persona musulmana, sino que incluso en un caso concreto Allah permite el matrimonio. Y cuando habla del matrimonio, habla de algo bonito para la persona, ¿no? Entonces, para mí, esta es la base de partida. Que luego podemos leer algo que nos ataque directamente. Podemos, sentirnos ofendidos por el hecho de ser musulmanes. Y entonces nuestra reacción, si alguien nos trata de forma dura, ¿no? Nuestra reacción es también es responder de la misma forma. Ahí es donde viene este tipo de cosas, es decir, espérate.
no respondas tan rápido porque Allah ya nos avisa de que ellos no nos van a querer, no siempre nos van a tratar bien, pero nuestra respuesta no tiene que ser la misma que ellos, sino que hay que ver que bueno, también hay que querer bien para las personas. Y bueno, hay un punto más que, con permiso de Allah, lo voy a comentar y luego le doy la palabra, y es que Allah hace mención a que ha honrado a los hijos de Adam. Voy a tocarlo brevemente para no comer contenido. Dice, hemos honrado a los hijos de Adam. ¿Qué quiere decir esto? Que por el simple hecho de ser humanos, de ser seres humanos, Allah nos ha honrado. Y un ejemplo de esto es que hay cosas que son inviolables en el Islam hacia musulmanes y hacia no musulmanes. Hablamos de no puedes llevarte una vida por delante así por así, no porque no crees, no puedes hacer eso. No puedes manchar el nombre de una persona por el hecho de no pensar como tú. No puedes justificar robar a alguien porque dice yo creo en la materia y ya está. No puedes hacer eso, ¿no? Y no podemos hacer eso, mejor dicho. Entonces, Allah dice en el Sagrado Corán: por esta razón prescribimos a los hijos de Israel que quien matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido la tierra, fuera como si hubiese matado a toda la humanidad. Y quien salvara una vida, fuera como si hubiese salvado las vidas de toda la humanidad. Hay que precisar que la vida que debe preservarse es la de todos los humanos, y no únicamente la de los creyentes. Y un ejemplo de ello fue cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se le preguntó por qué se ponía de pie ante el cortejo fúnebre de un judío. En ese momento, un día, una persona de religión judía murió normal. Entonces lo cogieron para enterrarlo y el profeta se levantó, mostrando respeto. Cuando le preguntaron por qué lo haces, ¿cuál fue su respuesta? Muy simple, muy directa. ¿Acaso no es una vida humana? Ya está, no hay más. Y aquí lo dejo yo de momento y paso la palabra a Raid sobre este tema. Vale, profe. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد. Damos gracias a Dios de que estamos aquí. Si no fuese por Allah y por Dios, nadie de nosotros estaría hoy aquí. Bueno, los puntos que yo te he ido comentando van muy en línea con lo que ha comentado el hermano Adil, y para mí es un punto esencial, sobre todo los que vivimos aquí y hemos nacido aquí y tenemos la religión, digamos, la que hemos querido escoger, el Islam, y es el punto para mí más importante. Cuando el Islam habla de cómo explicar y cómo hablar del Islam a los que no son creyentes, la forma en la que habla es da'wa. Da'wa es invitación. ¿Qué quiere decir? No tenemos la potestad ni la obligación de hacer creer a nadie. Quien quiera creer, que crea. Y quien no, que no crea. La única obligación que tengo. Yo siempre me lo he pensado, lo he replanteado. Digo, yo tengo mejores amigos que han venido a dormir a mi casa, han venido conmigo a Marruecos de viaje y son españoles. O sea, son españoles que no creen en el Islam. Digo, esto es el día de mañana. El día del juicio puede ser que me digan, oye, tú has estado con nosotros toda la vida, hemos dormido contigo, hemos comido en tu casa, tú has venido a la mía y no nos has hablado de esto. Digo yo, ostras. Entonces, mi obligación sí que es explicarles, pero jamás va a ser obligarles en la vida. Yo no estoy vendiendo un producto que cojo comisión si vendo o no. Yo explico, luego tú haz lo que quieras. Es así. Tienes una comisión, pero no tenemos la obligación de obligarle a venir o obligarle a hacer. Es una libertad. De hecho, subhanallah, a lo largo de la historia, los únicos momentos en que las tres religiones monoteístas
han podido convivir ha sido cuando el Islam predominaba en esa región. Y esto da mucho que pensar. Subhanallah. Bueno, y luego, cuando he llegado a este punto, he ido a las partes del Corán y he reflexionado en las partes del Corán en las que Allah, al profeta, o sea, no hay nadie que tenga más obligación que dar el mensaje que el profeta. Después nosotros también la tenemos, pero el profeta más, porque es mensajero, es su función. Pues le dice, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, y tú no tienes la obligación de obligarles a creer. Tú solo tienes que hacer llegar el mensaje, no te tienes que cansar. Eso sí, hay profetas anteriores que llegaron a un punto en el que se enfadaron, como el compañero, el profeta Yunus, se enfadó y se cansó. Allah luego le hizo volver al camino. Pero no tiene la obligación de ir a casa de nadie, obligarle a rezar. Si no te pones el velo, te obligamos a poner el velo. Si no te pones... No tenemos la obligación, no existe eso. En el Islam no existe. Que sea una cultura, eso lo acepto, es una cultura. En un país se hace, echarle la culpa al país, pero no echarle la culpa al Islam. No tiene nada que ver con eso. El siguiente punto, que también me gustó mucho, es el tema de todos los mensajeros, todos los mensajeros que hemos escuchado son sagrados para el Islam. Nosotros, cuando venimos a encontrar un punto en común, ya sea con los cristianos o con los judíos o con los otros, o cualquier otra religión que crean profetas, nosotros tenemos puntos en común. De hecho, el Corán, cuando habla de los puntos que debemos tener, cómo debemos de dialogar con gente que cree en otras religiones, habla de encontrar puntos comunes. Nosotros no podemos faltarle al respeto, ni hablar mal, ni nada de Jesús, ni de Moisés. Son sagradísimos para nosotros. De hecho, hay una zona entera que se llama María, que es la madre de Jesús. Moisés, para nosotros, es un profeta el cual una vez al año ayunamos 2 días por él, que es Ashur. O sea, no existe. Para nosotros son sagrados. O sea, están al nivel de todos los demás profetas. Son sagradísimos. Entonces, esta es la diferencia con las otras religiones, y es que nosotros no podemos atacar a ningún profeta. Ni son mentirosos, ni son gente que se inventó. Tú le preguntas a un judío, te va a decir Jesús y Mohammed son gente que, bueno, se inventaron o escucharon de algún lado. Y luego vas a un cristiano que te dirá, sí, Moisés también, pero Mohammed es un mentiroso. Y luego vas a un musulmán y son sagrados. De hecho, dentro de los pilares de la fe, creer en los profetas anteriores es un pilar. ¿Qué quiere decir? Si tú no crees en los profetas anteriores, no completas tus pilares de fe. Por lo tanto, cuidado con tu fe. Y esto da mucho que pensar, y esto sí que hay que darlo a entender a la gente. Para nosotros Jesús e Isa es sagradísimo. Es sagrado a tal nivel que no decimos que lo han matado y que ha sido sacrificado. Y el tema ahí sí que se va más largo. Y subhanallah, para el siguiente punto también me gustó mucho. Es el Islam habla del trato con el no musulmán. Y aquí sí que flipé. O sea, yo esto sí que no lo sabía, subhanallah, y o sea, agradecí que me dijesen este tema de hablar, porque lo aprendí y me pareció súper interesante. Cuando el Islam habla de cómo tratar al no musulmán, utiliza la palabra bir. El bir, que es si no me equivoco, dependencia, ¿no? Deferencia con, o sea, no diferencia, sino deferencia. Y no la conocía esta palabra, la busqué y tal. Y el bir es la misma palabra que se utiliza para el trato con los padres. ¿Qué quiere decir? Que el trato hacia el no musulmán tiene que ser igual que el trato hacia los padres. Es un trato sagrado. De hecho, es muy lógico, y el significado que tiene, claro, tú, al fin y al cabo, le estás dando la imagen del Islam. Y esto es lo que mucha gente se olvida cuando comete algún pecado o alguna cosa con alguien que no es musulmán. Yo considero que hacerle algo a alguien no musulmán es incluso peor que hacérselo a un musulmán, porque estás dándole la imagen de todo el Islam. O sea, y además en países que no son musulmanes, estamos representando el Islam en su máximo. Yo en mi clase, si yo copio en un examen, lo primero que van a decir, ¿tú en el Islam te dejan hacer esto? No van a decir, tú, Raíz, eres así, copias tal. Si lo hace otro chaval, pues no, da igual ese chaval. Pero yo soy el Islam, y eso es así, es la responsabilidad que tenemos. Y hay que aceptarlo. Y te da cierto respeto. Es verdad. Y entonces me pareció muy curioso esto de que el trato hacia un no musulmán tiene que ser igual que el trato hacia un padre. Utiliza la misma palabra, el bir. Y hay no es un dicho de profeta, pero sí que es una macula, como una frase o sea, que me gustó mucho, muy bonita. De hecho, la utilizaba mucho Sheikh, y la verdad que me la escogí de memoria porque me encantó.
البر لا يبلى والدم لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت فكما تدين تدان. La diferencia no sé, el tratar bien a la gente nunca va a ser antiguo, algo de gente antigua, siempre es algo moderno. والدم لا ينسى, y algo malo, si haces algo malo, no se va a olvidar, siempre se te va a quedar ahí como algo malo que has hecho. والديان لا يموت, y el que rinde las cuentas nunca muere, y es Allah se refiere. افعل ما شئت, haz lo que quieras. Aquí volvemos a la libertad que tenemos cada uno. افعل ما شئت فكما تدين تدان, como haces vas a recibir, lo que tú haces lo vas a recibir. Hoy en día es muy famoso el tema del karma. He pasado en esto, كما تدين تدان, lo que tú haces lo vas a recibir, es así. Y si no lo recibes aquí, peor, lo vas a recibir luego, y luego es el día del juicio. Y para terminar y para no alargarme más, el tratar con justicia a todo el mundo. Tratar con justicia a todo el mundo me parece algo muy interesante. Volvemos al tema de los pecados. En la vida existe un pecado que solo sea pecado si lo haces a un musulmán. Robar. Robar está mal si lo haces... No, robar está mal si lo haces a cualquier persona. Matar. Cualquier pecado. Son barbaridades, pero para toda la humanidad. Y esto, para no pisar ningún punto que haya sido mencionado, creo que ha sido ya mencionado, cuando el Islam habla sobre todo en el Corán, cuando se refiere a valores, modales, principios básicos, dice, ya ayuhannas, o gente. ¿Qué quiere decir? Que el Corán está hablando con la gente. El Corán, hay muchas partes del Corán que no habla con los musulmanes o con los creyentes, habla con la gente en su globalidad. Entonces, eso es interesante. El Corán es un mensaje para la humanidad. Fijaros, esto está aquí escrito. Siempre está aquí. Lo que pasa es que muchas veces no lo leemos. Ahí lo pone más grande, pero, para el universo. Es una misericordia para el universo. Y para finalizar, volvemos, subhanallah, y esto es un tema que me gustó, y además este viernes el Sheikh lo explicó bien, y es el Islam cómo empezó. El Islam empezó siendo familiar, o sea, algo que dijo, bajó al profeta, y el profeta le dijo, díselo a la gente cercana. Se le reveló Iqra y ahí el Mudaththir, y primero Iqra y luego tuve que revelárselo. Entró la primera en entrar su mujer, Khadija, de los niños a Ali ibn Abi Talib, y de sus amigos íntimos, Abu Bakr as-Siddiq. Ya está, sus amigos íntimos. Pasaron los años, al segundo año más o menos, le dijeron, no, esto ya tiene que ser, y avisa a tus amigos más cercanos y a tus familiares. Él lo hizo, reunió. Fijaros cómo empezó todo. Y luego, es una misericordia para el universo, para la humanidad y hasta la eternidad. O sea, gente que dices tú, ¿esta gente cómo ha entrado al Islam? Gente del centro de África, gente del centro de Asia, gente de América. Es así, es una ley. Y sobre todo, yo el punto que más quiero que se me quede claro es que nosotros no tenemos la obligación de hacer que nadie crea. Sí que tenemos el deber de hacer llegar el mensaje, pero no de obligar a nadie. Es que no tenemos la potestad de eso. De hecho, si tú te consideras con la potestad de hacer eso, estás jugando un papel un poco complicado, porque estás jugando el papel, es un papel divino, que si estés bueno, que si estés malo, cada uno se tiene que mirar. Y para finalizar, el día del juicio, bueno, sobre todo en nuestra tumba vamos a estar solos y vamos a rendir cuenta por lo que nosotros hacemos, no por lo que hace nadie. Por lo tanto, la coacción en el Islam no existe. Nosotros invitamos, pero no obligamos en la vida, ni a nuestros hijos. De hecho, conocéis historias de profetas que sus hijos acabaron saliendo del camino. ¿Y qué hicieron? Pidieron a Allah. ¿Y qué les dijo Allah? Es algo que te tienes que apartar de él. Tú tienes que intentarlo, ¿eh? Tu hija o tu hijo se tiene que intentar. Pero llega un punto en el que ya está. Te tienes que preocupar por ti. Y bueno, espero que haya quedado claro y ya está. Al final me he ido dando cuenta de que a lo largo de lo que han ido comentando han pisado un poco mi territorio. Entonces han dejado casi sin... Haremos un poco ya la recopilación final de algunos puntos, pues a lo mejor que darle alguna pincelada más y muy importantes, sobre todo en esto último, ¿no? Que ha hecho mucha insistencia Raed, y es nuestra obligación a lo mejor en difundir, pero la no potestad en que los otros respondan o no a lo que queremos decirles, ¿no? Básicamente porque tú invitas a alguien a tu casa, puede venir o puede rechazarlo porque tenga cualquier otra excusa.
entendámoslo como ha explicado él, el da'wah es la invitación, estamos invitando a alguien. Invitar a alguien no significa que el otro tenga que responder por obligación. Es al final una decisión de la otra persona aceptar esta invitación o no, con todo lo que pueda significar a su alrededor, ¿no? Pero si entramos un poco más para acabar de matar este punto, ¿no? Al final en el Corán hay una aleya que dice, pues, con el significado de Allah ha hecho de la humanidad, pues, muy diversa para que os conozcáis. ¿Quién somos nosotros para romper con esta aleya y obligar a la gente a dejar sus creencias o su forma de ser para venir al Islam? Al final es una convivencia entre todos. Entonces, tengámoslo en cuenta, nuestra obligación es difundirlo de una manera o de otra, pero cosa de los otros el querer aceptarlo o no. Y es muy importante eso, ¿no? Saber que esta diversidad la ha creado Allah no para que nosotros intentemos reducirla, sino para convivir con ella. Otro punto así rápido, también lo han comentado, ¿no? Somos hijos de Adán. Hijos de Adán no diferencia, no especifica que tengamos que ser todos musulmanes o no musulmanes. Es una convivencia entre todos y en esto sale la riqueza de cómo tenemos que nosotros de hacer el esfuerzo de mostrar, las dos cosas valen, de qué es lo que nos pide el Islam y cómo dice que tengamos que ser. Para que, a lo mejor, en una de estas cosas que hacemos, de enseñar a la gente cómo tratamos a los demás como musulmanes nosotros, pues a lo mejor una de estas personas, solo por ver nuestro trato con él, se pone a pensar y quién sabe si un día, nos da la comisión de que alguien ha entrado en el Islam por nuestra culpa. Y esta comisión es muy alta en el día del juicio final. Con lo cual, hemos de predicar con ello de forma activa o pasiva para que los demás vean este punto importante de, pues a lo mejor un día de estos alguien entra en el Islam y nos puede dar muchos puntos positivos el día del juicio final para poder rendir cuentas ante Allah y que tengan misericordia con nosotros y podamos entrar en el paraíso. Y finalmente, el Corán también hace mucho hincapié y en algunos dichos del profeta que siempre vemos la discrepancia entre musulmanes, cristianos, judíos. Hace más hincapié en este tipo de otras creencias monoteístas, de que a lo mejor tenemos un poco más, tenemos que tener más peso en intentar ayudar a esta gente, porque en el fondo vienen de un mismo, hilo de creencia monoteísta, que luego se desvió o pasó lo que pasó, pero que también hay mucho peso en el Corán y se menciona mucho el querer dar esta ayuda a la gente, a los antiguos monoteístas, antiguos judíos o antiguos cristianos que todavía creen en algo que a lo mejor también puede ayudarles, o es más fácil poder ayudarles si realmente creen en ello, no como si nos vemos ahora generalmente en nuestro entorno. El que dice ser cristiano pues prácticamente no tiene nada de cristiano, ¿no? Es más ateo que cristiano. Pero que eso no significa que tengamos que ir en contra de los cristianos, en contra de los judíos, como se hace creer en los medios de comunicación generales que vemos en el mundo, sino que todo lo contrario. El Islam nos incentiva a que seamos todo lo contrario para poder tener ese punto de, a lo mejor, conseguimos que alguien entre en esta religión y sea beneficio para ellos e incluso para nosotros. Es un poco el repaso general de una parte de este libro y inshallah más adelante continuaremos con él y acabaremos de comentar otros puntos muy importantes que nos han parecido de él y que puede ser, nos ayudará a nosotros y a todos para poder ver un poco mejor estas cositas que a veces se nos olvidan de la convivencia que tenemos que tener. Muy bien. Con vuestro permiso vemos un vídeo corto sobre el tema.
Es una aldea de las montañas de Ayaria, en Georgia. Los cristianos ortodoxos acuden aquí a la iglesia desde los alrededores. La luz. Tsiala Sulmanidze no pudo asistir a la misa porque hoy recibe a sus hijos que vienen de la ciudad, pero aún encuentra un momento para rezar. Ponemos la luz. Sí, igual. Ilumina mucho. Allí es. Fuera. Más Me parece que lado. a la izquierda. Sí, ahí saliendo en el cuadro ese. Ah, vale. Muy bien. Ahora no se quejaréis. Salta es una aldea de las montañas de Ayaria, en Georgia. Los cristianos ortodoxos acuden aquí a la iglesia desde los alrededores. Tsiala Sulmanidze no pudo asistir a la misa porque hoy recibe a sus hijos que vienen de la ciudad, pero aún encuentra un momento para rezar. Ella es cristiana ortodoxa y su marido musulmán. La religión es la fe en Dios, la creencia en el Señor, dice. ¿Por qué debería separarnos la religión? Hay un solo Señor y todos los caminos conducen al templo, no importa que sea una mezquita o una iglesia, se puede rezar en cualquier lugar. En un pueblo cercano, Cheri, la gente se reúne en una mezquita para la oración de la tarde. El marido de Tsiala está allí. Ahora es el Ramadán y los musulmanes están ayunando. El 40% de los ayarianos son musulmanes suníes, mientras que el 55% son cristianos ortodoxos. El marido de Tsiala, Levan Sulmanidze, no ve dónde estaría el problema. Nací musulmán y desde entonces vivo mi vida de esa manera. Dios no tendrá piedad de mí si me convierto al cristianismo ahora. Ellos rezan al Señor y yo rezo al Señor. Aquí no hay diferencia, dice. En Ayaria, que es una región autónoma de Georgia colindante con Turquía, es normal que ambas religiones convivan en paz.